Ahí en Puncha de Ronamasicuna. Bien, hermanos, yo quisiera hacer también decir cosas puntuales sobre lo que todos los hermanos ya han ido haciendo sus aportes, también mostrando sus experiencias. Y bueno, creo que estamos en un camino todos en esa única tarea de fortalecer lo que es el proceso de la comunicación indígena desde nuestros pueblos originarios. Un primer aspecto que quisiera decir es precisamente la importancia del pensamiento, del manejo filosófico, teórico, ideológico y político que todo comunicador indígena y no indígena, en este caso comunitario, debe manejar, ¿no? Mi nombre es Julián Condori Queso, vengo de la nación Canchi, está ubicado en la región del Cusco. Hablamos el quechua, el runasimi, y bueno, dirigente nacional de prensa de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, que lamentablemente está en una situación de crisis temporal, ¿no? Por culpa de este señor Miguel Palacín Quispe, que pues por haber hecho un congreso fraudulento y por falsificar firmas, el señor se encuentra denunciado y bueno, todavía sigue haciendo de las suyas ahí dentro de la CAOI. Eso para que tengan en cuenta presente. Y CONACAMI Perú es una organización nacional que recién está cumpliendo 15 años, muy joven, pero tiene un proceso muy importante en el tema indígena. Y claro, por supuesto, ha estado trabajando más con la problemática de las concesiones mineras, ya que nuestro país tiene muchos conflictos socioambientales con este tema. Y bueno, de alguna forma estamos queriendo relanzar nuestra organización, y que para eso venimos convocando una Asamblea Nacional el 8 y 9, en el marco también de esta cumbre, de esta marcha nacional y mundial que se va a realizar en la ciudad de Lima el 10 de diciembre del presente año, ¿no? Para marchar precisamente por todos los efectos que viene trayendo el cambio climático. Bueno, CONACAMI Perú se ha caracterizado principalmente por hacer la lucha contra las transnacionales mineras, en este caso que Perú tiene experiencias de 70 años, 50 años, 30 años, 20 años, y que producto como resultado lo que vemos en estas regiones más mineras, las estadísticas solo nos muestran incremento de pobreza. Eso es realmente preocupante, y eso no quisiéramos que pase en Colombia, no quisiéramos que pase en el Cauca ni en los territorios que conforman los pueblos indígenas en los demás países. Las transnacionales mineras a la vez es un paquete prácticamente, traen a su vez hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque las mineras transnacionales necesitan energía eléctrica. A su vez, estos traen megaproyectos que pueden ser carreteras y otras infraestructuras, gasoductos y otros megaproyectos que también son necesarios para el interés, la necesidad, el monopolio, el abuso de estas transnacionales. Pero algo más grave que trae todo este paquete de invasión de las transnacionales también trae la consecuente militarización. Hoy en día las mineras en el Perú se están convirtiendo en nuevos centros policiales, en nuevos centros de tortura, de persecución. Se están convirtiendo en nuevos cuarteles militares, se están convirtiendo en nuevas bases militares. Y eso para nosotros es muy preocupante, porque el gobierno que tenemos es totalmente extractivista. Él está alineado al pensamiento globocolonizador de Estados Unidos, y eso para nosotros nos crea más conflictos sociales. Recientemente un conflicto social donde el pueblo luchaba contra la corrupción, producto de esta represión, ha sido asesinado un niño de 16 años que ha sido acusado por la policía diciendo de que había agredido, y ha habido otros muertos más, y este gobierno ya se van dando más de 40 muertos gracias a esta licencia o esta ley de 30.151
que exculpa de pena y culpa a los militares o policías, ¿no?, que en uso de sus armas, ¿no?, maten a cualquier civil, a cualquier persona. Realmente estamos ante un gobierno muy criminal, y es así como se ha ido criminalizando la protesta social, persiguiendo a los líderes, y producto de eso es que tenemos más de 220 conflictos socioambientales a nivel nacional en las diferentes regiones. Y precisamente uno de los casos más interesantes pues es precisamente la lucha que vienen haciendo nuestros hermanos en Cajamarca, las rondas campesinas, todo el pueblo organizado de Cajamarca. Frente a ese contexto nacional, lamentablemente nuestras organizaciones nacionales, tenemos un pacto de unidad donde están las organizaciones campesinas y otras que no está funcionando como debe ser. La CAOI tiene su sede en la ciudad de Lima y sobre estos temas no está diciendo nada. Es realmente preocupante no estar denunciando, no estar debatiendo este tema, y por eso el comunicador social, el comunicador indígena de estos tiempos, muy aparte de que pueda ser un experto en el cine, en el video, en los audiovisuales, hace años, décadas atrás, antes que se impongan estas políticas de globocolonización, en la década de los 90, cuando se nos impone en el Perú una constitución totalmente neoliberal, una constitución política a favor de las multinacionales, a favor del capitalismo salvaje, pensamos que en estos tiempos, en una sociedad tan intercultural, en esta crisis que estamos atravesando, crisis de líderes, crisis de organizaciones sociales, crisis donde el movimiento social, el movimiento indígena, a comparación de hace 10 años atrás, se ha debilitado. Y estamos viendo los referentes como la Confederación de la CONAI y otros procesos y otros movimientos a nivel del continente también como que se han debilitado un poco. Pero a pesar de toda esta crisis, pues la propuesta es que los líderes a la vez constituyen una alternativa de hacer comunicación en radio, en televisión, y bueno, como experiencia local también hemos estado ya incursionando, conduciendo programas en la televisión, ¿no?, desde el enfoque de la educación intercultural con los líderes comunitarios. Y es en esa medida el comunicador, desde nuestra perspectiva, tiene que tener en su mente y tiene que ser consciente de lo que es la importancia de la cosmovisión andina, del pensamiento andino, del pensamiento de la madre tierra. Y estamos hablando de un calendario cósmico, estamos hablando de un calendario solar, estamos hablando de un manejo del calendario lunar y todos los calendarios agrofestivos que tienen nuestros pueblos indígenas, que tienen que ver con el movimiento de la misma naturaleza, del comportamiento, y eso influye directamente en nuestros pueblos, en nuestras personas, y conocer esto es elemental para hacer comunicación. Porque pensamos que la comunicación es estudiar 5 años en la universidad, ir a algún canal nacional o a una emisora de alcance nacional, y en la práctica lo que hemos aprendido quizás en la universidad terminamos favoreciendo a una transnacional, terminamos haciendo propaganda a un alcalde, a un municipio, a un gobierno regional, o terminamos haciendo fanático defensor del gobierno nacional. Eso creo que no es la comunicación. La comunicación debe reflejar la verdad, la veracidad, demostrar la pluridiversidad cultural, lingüística que tienen nuestros países. Y por lo tanto, creo que siempre vamos a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde estamos yendo y cuál es nuestra misión, qué estamos haciendo, a dónde estamos caminando. Eso creo que es elemental. Y el otro principio es precisamente el concepto de cómo entendemos nosotros el concepto de la pluriculturalidad, pluridiversidad, plurinacionalidad, entendiendo que muchos pueblos, muchas culturas, muchas naciones, así como las mismas crónicas incluso hablan, que estábamos constituidos así, que muchas identidades culturales se desarrollaron a lo largo del Abya Yala.
En tal sentido, pues cada uno ha ido desarrollando su identidad cultural en este proceso de resistencia, y ahí tenemos que resaltar todo el desarrollo tecnológico, científico que desarrollaron las culturas pre-incas, las incas, y hasta el extremo de haber conocido el tipo de comunicación espiritual, ¿no? Con el uso de plantas sagradas, ¿no? En lugares astronómicos, en observatorios, para conocer qué hay en el universo, para saber cómo es el movimiento del tiempo, cuáles son las fases, los ciclos de tiempo cósmico. Y bueno, ahí están las experiencias en estos tiempos de resistencia, con los festivales, encuentros, ferias o diversas actividades que venimos haciendo, siempre revalorando lo que es el pensamiento de la Madre Tierra y los procesos históricos y de lucha que vienen haciendo los pueblos indígenas. Entonces es visionar, ejercer la comunicación desde la práctica espiritual en conexión con los espíritus, las fuerzas de la naturaleza, y desde los procesos y experiencias de lucha de nuestros pueblos. Y por supuesto entender, comprender lo que es precisamente el manejo del calendario andino, que tiene que ver con el movimiento, el comportamiento, nuestras actividades, la cosecha, la siembra, los solsticios, los equinoccios, y que en esto siempre nos acompañan nuestros guías espirituales, nuestros taitas, nuestros yatiris, que decimos también en Aymara, que constantemente están buscando el equilibrio cósmico, están buscando el equilibrio de la forma de vivir de nuestros pueblos con nuestras autoridades y en nuestras comunidades. Y bueno, cada pueblo, cada civilización ha desarrollado sus calendarios. Estamos hablando de calendarios de 50 años, de 100 años, de 200 años, de 500 años, de 25.000 años, y eso quizás pocas personas, pocos comunicadores pues logramos entender y adaptar, ¿no? Para hacer una comunicación más adecuada. Otro aspecto que el comunicador social, el comunicador indígena, el comunicador comunitario, es que debe estar bien informado sobre todo el proceso histórico que ha pasado en la humanidad. Eso creo que no podemos obviar. Solo así estaríamos en condiciones de debatir con cualquier fiscal, con cualquier abogado, con cualquier gobierno. Y siempre nos trae la reflexión del 12 de octubre, que para nosotros representa un día doloroso, un día histórico, un acontecimiento mundial a la vez, que nos va a seguir haciéndonos reflexionar, y también a la vez nos seguirá fortaleciendo nuestra lucha, aunque nos sigan diciendo que ustedes solo están quejándose. Y es que como hemos ingresado a esta nueva era del Pachacuti, en este nuevo tiempo de 500 años, seguimos reflexionando y proponiéndonos a dónde mismo estamos caminando como pueblos originarios, y en estos tiempos donde todo el sistema de las comunicaciones, en este caso con los celulares, también nos traen riesgos, digamos, y lo cual es preocupante. También como que nos están tratando de idiotizar a cada uno de nosotros, porque estamos pues constantemente haciendo el uso, digamos, indebido. Y como los medios de prensa, en vez de comunicar, desinforman masivamente, y pues nos estamos acostumbrando también la sociedad a ver más programas, a ponerle más interés en los programas de farándula, y lo que pasa realmente en nuestros pueblos no lo estamos tomando en cuenta. Y bueno, estamos en ese compromiso de seguir fortaleciendo también la red de comunicadores indígenas del Perú, la Red CI, y bueno, es un esfuerzo comunitario que queremos seguir haciendo desde nuestras regiones. Finalmente, como propuesta final, es incidir como pueblos originarios en el uso y distribución del espectro electromagnético, donde avivamos nosotros en toda la Yayala. Pienso que debemos decir que el 40% del espectro radioeléctrico debe ser para pueblos indígenas comunitarios, el 30% para el Estado y el 30% para la empresa privada que tanto reclama.
Consolidar el plan de comunicación indígena de radio y televisión satelital a nivel continental, incluso mundial, porque es un derecho de todos los pueblos indígenas. Tener una posición política frente a la comunicación indígena, frente a la crisis ambiental que estamos atravesando. Y no olvidarnos, hermanos, compañeros, el tema de la descolonización. Descolonizar este Estado, descolonizar nuestro pensamiento, nuestras mentes, entendiendo que estamos en una sociedad tan intercultural, e impulsar toda una campaña permanente para que nuestros países trabajen, para que se reformen sus nuevas constituciones, porque de nada sirve, en parte, si vamos a seguir parchando este Estado, reclamando leyes, reglamentos, resoluciones ministeriales, decretos supremos, cuando en la realidad no va a cambiar la estructura del Estado. Por eso hay que descolonizar nuestro país, hay que descolonizar nosotros mismos, nuestras actitudes, nuestras organizaciones, y volver al llamado de la Madre Tierra. Frente a esto, finalmente, seguir validando el derecho internacional indígena. Muchas gracias.